el Kybalión, un conocimiento antidiluviano. ¿Ya conocías los 7 principios herméticos? Aquí te enterarás de todo lo que no sabías del Kybalión. ¿Sabías que estas leyes herméticas son aplicables a los negocios, relaciones y en cualquier área en las que te desenvuelves? La misteriosa obra del Kybalión, su nombre es algo extraño porque no tiene traducción, tiene las más variadas etimologías. La sabiduría y enseñanza del Kybalión por mucho tiempo fue transmitida inicialmente de forma oral, que se fue trasladando a Egipto y Grecia, donde comenzaron a escribirse estas enseñanzas filosóficas. La palabra en sí fue adaptada al griego, y en esta lengua Kibernetes significa piloto, el que dirige una nave, por lo que podríamos entender que Kybalión significa guía, una guía en el camino de la iluminación y de la sabiduría. Kybalión explora 7 principios herméticos, mientras que las enseñanzas arcanas explora 7 leyes arcanas. El origen de este libro está envuelto en la leyenda que se atribuye tradicionalmente a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, originalmente esta transfiguración del dios egipcio Tot, y que fue considerado el más grande de los sabios egipcios por miles de años, y a quien se considera contemporáneo de Abraham. Está vinculado con el hermetismo y la alquimia mística, siendo relacionado con la deidad egipcia Tot, y cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones. De Hermes Trismegisto surgió el hermetismo, una tradición filosófica y religiosa de largo recorrido, basada principalmente en textos atribuidos a este sabio. Se ha caracterizado por ser una corriente de pensamiento muy secreta, el llamado Corpus Hermeticum, que es una colección de 24 textos escritos en lengua griega que contienen los principales axiomas de las tendencias herméticas. El Kybalión presenta las 7 leyes, aunque las filosofías herméticas antiguas hacen saber que existen muchas más leyes y principios herméticos del universo, que fundamentan la naturaleza. En el año de 1908 este libro apareció publicado y es como inicia a ser accesible a las personas que se preparaban en los misterios herméticos. Fue escrito por 3 personajes anónimos que se autonombraron los 3 iniciados. Exactamente no se sabe quiénes fueron, pero se sospecha que fueron un inglés llamado William Atkinson, un teósofo conocido como Yogi Ramacharaka. Los otros 2 personajes, Paul Foster Case y Michael Whitey, todos afines a círculos masónicos. El Kybalión es un tratado esotérico que solo se les enseñaba a todos los iniciados en los misterios precisamente del hermetismo, un arte encargado de revelar los secretos de la naturaleza. Los 7 principios del Kybalión es un legado lleno de sabiduría que proviene de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, el dios egipcio de la sabiduría, conocido como Tot el Atlante. También existe un texto árabe, Lawal Sumurrud, basado en Tabula Smaragdina, la tabla esmeralda del siglo VII, atribuida al mítico alquimista egipcio Hermes Trismegisto. También se ha encontrado un texto marcial chino que ha permanecido oculto hasta hace poco y se llama La Espada de la Vida. Este texto pertenece a un estudio del arte de la guerra y contiene 37 aforismos de sabiduría, con una gran profundidad filosófico como esotérico. Y una gran variedad de estos aforismos están muy relacionados con los principios y leyes herméticas del universo, enseñados por Hermes Trismegisto hace más de 3000 años en su tabla esmeralda y en sus 7 principios filosóficos. Este tema ha sido enseñado por varios maestros desde épocas remotas en la humanidad. Entre los más destacados y conocidos, por mencionar solo algunos, tenemos a Buda, Jesús, Lao Tse, Aristóteles, Pitágoras y Einstein. La reputación de esta obra corresponde a su autor, precisamente Hermes Trismegisto, que es una serie de máximas o principios que están escritos en la tablilla esmeralda. La historia de estas tablas es algo extraña y más allá de la creencia de los científicos modernos. Su antigüedad es estupenda, datando de unos 36,000 años antes de Cristo. El escritor es Tot, un rey sacerdote atlante, quien fundó una colonia en el antiguo Egipto después del hundimiento de la Atlántida. Él fue el constructor de la Gran Pirámide de Giza. En ella, él incorporó su conocimiento de la antigua sabiduría y resguardó registros e instrumentos de la antigua Atlántida. Por unos 16,000 años, él gobernó la antigua raza de Egipto, y así es como esta cultura antigua fue elevada a un alto grado de civilización. Los relatos antiguos mencionan que Tot era un inmortal, y se dice que él había conquistado la muerte. Su vasta sabiduría lo hizo gobernar sobre las varias colonias atlantes, incluyendo el sur y Centroamérica. Cuando llegó el tiempo de que dejara Egipto, creó la Gran Pirámide y la entrada
de los grandes salones de Amenti, en donde colocó sus registros y señaló guardias para sus secretos más elevados para tiempos posteriores. Los descendientes de estos guardias se volvieron sacerdotes de las pirámides, por lo cual Thoth se volvió una deidad como el dios de la sabiduría, el que lleva los registros. En la leyenda, los salones de Amenti se volvieron los salones de los dioses, en donde las almas pasaban a su juicio después de la muerte. Hermes fue conocido como el 3 veces nacido y dejó muchos escritos, entre ellos las tablas Esmeralda, que traducidas en este trabajo son 10 las que fueron colocadas en la Gran Pirámide en custodia de los sacerdotes de las pirámides. Las 10 están divididas en 13 partes. Las últimas 2 son tan grandes y de largo alcance en su importancia que en la actualidad está prohibido liberarlas al mundo. En su contenido existen secretos, los cuales probarán ser de inestimable valor al estudiante serio. Deberían ser leídas no una vez, sino cientos de veces. Solamente así el verdadero significado puede ser revelado. Una lectura casual dará unos vislumbres de belleza, pero un estudio más intenso abrirá avenidas de sabiduría al buscador. ¿Y cómo fue que estos poderosos secretos se revelaron al hombre moderno después de estar escondidos por tanto tiempo? Unos 130 años antes de Cristo, Egipto, la antigua Kem, estaba en confusión y muchas delegaciones de sacerdotes fueron enviados a diferentes partes del mundo. Entre ellos había algunos de los sacerdotes de la Gran Pirámide, que cargaban con las tablas Esmeralda como talismán, con el cual podían ejercer su autoridad sobre los menos avanzados, como en algunos sacerdotes de razas descendidas de otras colonias y culturas. Se sabía que las tablas daban al portador la autoridad de Thoth. Un grupo de sacerdotes que portaban estas tablas migraron al sur de América, en donde encontraron una raza floreciente, los mayas, quienes les recordaban mucho de la sabiduría antigua, y los sacerdotes se establecieron con ellos. En el siglo X, los mayas se habían establecido a lo largo de Yucatán y las tablas fueron colocadas debajo del altar de uno de los grandes templos del sol. Después de la conquista de los mayas por los españoles, las ciudades fueron abandonadas y los tesoros de los templos olvidados. La Gran Pirámide de Egipto ha sido y es todavía un templo de iniciación en los misterios, en la cual Jesús, Salomón, Apolonio y muchos otros personajes de la antigüedad fueron iniciados en la Gran Pirámide. La leyenda cuenta que un gran iniciado que tenía una conexión con la Gran Logia Blanca, que también trabaja a través del sacerdocio de la pirámide, fue instruido para recuperar y regresar las antiguas tablas a la Gran Pirámide. Antes de regresarlas se le dio permiso de traducir y mantener una copia de la sabiduría grabada en estas tablas. En 1925 se da el permiso para que parte de eso sea publicado. Solo el verdadero estudiante leerá entre líneas y ganará sabiduría. Si la luz está en él, la luz grabada en las tablas responderá. Se dice que el aspecto material de las tablas consiste de 12 tablas verde esmeralda formadas de una sustancia creada a través de transmutación química. Son imperecederas, resistentes a todos los elementos y sustancias. Sobre ellas están grabadas caracteres en el antiguo idioma atlante, los cuales responden a afinadas olas de pensamiento, liberando la vibración mental del lector. Las tablas están unidas con aros de aleación color dorado suspendidos de una barra del mismo material. La sabiduría contenida ahí es la base de los antiguos misterios, y para el que lee con ojos y mente abiertos, su sabiduría deberá incrementarse 100 veces. La liberación encontrada ahí despertará una respuesta en el alma. El Kybalión cuenta con 7 principios herméticos del universo, también conocidos como la transmutación de las fuerzas mentales, los cuales son muy superiores a cualquier ley física. Si los aplicas a tu vida, los negocios, actividades, incluso en las relaciones o en tus sociedades, te irá mucho mejor. Por todo lo que se ha logrado investigar, se cree que las tablas Esmeralda contienen más de 7 principios herméticos del universo, pero solo se ha logrado recuperar y acceder a 7. Veamos estos principios. El principio del mentalismo nos dice: el todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador del todo. Este principio expresa que el universo proviene de la mente del todo, siendo del todo el creador del universo. Lo que pensamos determina nuestra realidad. Somos lo que pensamos. Nos hace concientizar que si quieres, puedes. Si lo crees, lo creas. Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tus manos. Otro principio, el de correspondencia, nos dice: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Este principio se manifiesta en los 3 grandes planos, el físico, mental y el espiritual.
Todos los planos están interconectados, el macrocosmos que se encuentra en el mismo microcosmos. Como decía Hermes Trismegisto, que el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. El hombre es capaz de crear al igual que también fue creado. Al hacer cualquier cosa también haremos todo. Si descuidamos un área de nuestra vida, lo más probable es que el resto termine sufriendo. Este descuido, como el efecto mariposa, si en tu interior hay ira, esta también se verá reflejada en el exterior. Este principio sería equivalente al concepto del yin y el yang del taoísmo. El siguiente principio que presentamos es el de vibración, que nos dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo está en continuo movimiento, nada es estático. Nos apegamos a las cosas sin resiliencia y antifragilidad porque el cambio no les gusta a las personas ni a las empresas, les genera inseguridad, miedo, ansiedad, y deberíamos entender que los trabajos, los negocios, actividades, relaciones no son para siempre, porque mientras nos manejemos en causa y efecto, acción y reacción, entonces todo tendrá un principio y un fin, una fecha de caducidad, y hay que estar siempre activando la ley de causa de causas. Nikola Tesla nos dijo: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Otro principio es el de la polaridad, que nos dice: todo posee un par de opuestos, todo es doble, los semejantes y lo antagónico son lo mismo. Los opuestos son iguales de naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, calor y frío, luz y oscuridad, amor y odio. ¿Y cómo se puede saber cuál es la diferencia entre el odio y el amor sin haber sentido ninguno de ellos? No puede existir uno sin el otro. Utilizando el principio de vibración junto con el principio de polaridad, podemos cambiar una situación que estemos viviendo, por ejemplo, la pobreza, cambiarla por riqueza, el odio por amor y viceversa. Otro principio, que es el del ritmo, y nos dice: todo fluye y refluye, todo avanza y retrocede, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma hacia la izquierda. Este principio nos dice que por muy mal que estés ahora, puedes mejorar. No se puede ganar ni perder siempre, lo importante es la acción, cómo la experimentas y cómo la llevas. Hay que disfrutar del proceso de experiencia y aprender de los errores. Otro principio, que es el de causa y efecto, nos dice: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte y el azar no es más que el nombre que se le da a esta ley no reconocida. Y hay muchos planos de causalidad. Nada se escapa a la ley. Lo que hacemos tiene sus consecuencias, sea para bien o para mal. Siembra el bien y recogerás el bien. Otro principio, el séptimo, que es de generación, y nos dice: el género está en todo. Tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Ninguna creación física, mental, emocional, espiritual es posible sin este principio que establece que no todos los seres son iguales. Se distinguen en su género y los géneros se buscan para compartir y continuar existiendo. El ser humano se siente bien y completo cuando crea desde lo más profundo de su ser, ya sea cocinar, dibujar, crear un curso, un proyecto, etc. ¿Qué es lo que te ha dejado este tema tan enigmático? Muchas gracias por su apoyo. Me encantaría conocer tu opinión sobre este tema. Si te ha parecido interesante, te invito a compartirlo con tus amigos para que este conocimiento llegue a más personas. Si has llegado hasta aquí, igualmente te agradezco sinceramente por acompañarnos hasta el final de este video. Espero que el tema haya sido de tu agrado y te invito a dejarnos tus comentarios compartiendo qué impresiones te ha dejado. Recuerda expresar tu apoyo dando like y compartiendo, así más personas podrán sumarse a nuestra comunidad. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo y a activar la campana para que recibas las notificaciones sobre los próximos temas que exploraremos juntos. Hasta pronto, nos encontraremos en el próximo video. Deseo larga vida, prosperidad y éxito para todos. Que las estrellas iluminen tu camino. Este ha sido tu espacio, Holos, Enigma y Magia.